Agradezco mucho a los antecesores y yo voy a hablar de un tema que tiene mucha importancia en la lesión del deportista juvenil. Fundamentalmente lo que quiero tocar es aspectos nutricionales y voy a contarlos a partir de la experiencia que me tocó vivir a lo largo de estos casi 20 años trabajando con deportistas juveniles. Entonces, voy a tratar de mostrarles cómo se alimentan nuestros deportistas en general, algunos mejores, otros peores, y qué errores hemos encontrado. Claro que formar un deportista de alto rendimiento, como dijeron antes, es todo un proceso que exige y significa que cada vez les tenemos que exigir más. Y eso teniendo en cuenta que cada vez lo tenemos que hacer a menor edad. Fíjense ustedes cómo se ha ido acortando la edad de los planteles de fútbol en Argentina, 84, 27,8 de promedio, bajamos a 26,5, 23, hoy en día nos están debutando chicos como estos que aparecen acá, el caso de Lucas Romero debutó esta semana en el Mallorca a los 16 años, pero además de una edad menor, tenemos que tener en cuenta que la estructura que tenemos que lograr también ha cambiado. Yo estoy seguro que la mayoría de los futboleros conocen a estos dos grandes jugadores que hemos tenido, Alonso y Agostini, pero miren la estructura que tenemos hoy, miren la diferencia a la que tenemos que llegar, y a mucha menor edad todavía. Pero además, no solo tenemos que lograr una estructura mayor a menor edad, sino también funcionalmente tienen que estar mejor. Miren los metros que recorría un futbolista en la final del Mundial del 78, 6.766, y en la final del 2014, 12.600. No solo la cantidad, sino que además, como nos mostraron hace muy poquito, la dinámica del desarrollo del fútbol ha cambiado. Y hoy cada vez son más la cantidad de sprint a más de 21 kilómetros por hora que tienen que hacer. Y eso está generando que nosotros tenemos que aportar ese combustible. Y es importante, no solo es importante la alimentación que tienen en cuanto a lograr la estructura, sino que nosotros tenemos que alimentarlos adecuadamente para minimizar el riesgo de lesiones. Entonces, si nosotros sabemos que uno de los factores que predisponen a la lesión, uno de los más importantes tal vez, puede ser la fatiga, y no quiero entrar en el origen de la fatiga, pero fundamentalmente sabemos que dentro de esa fatiga hay muchos estímulos periféricos que la generan, aunque en definitiva esa fatiga en general se reconoce hoy que es de origen central, pero la depresión de los depósitos de fosfocreatina, el aumento del lactato y la disminución del glucógeno muscular son elementos claves generadores de esa fatiga, que pueden llevar a nuestro deportista a alteración de los mecanismos de preactivación, alteración de déficit de activaciones de ciertos músculos y principalmente la alteración de la coactivación muscular. Bien, por lo tanto, ¿cómo reducir nuestra tasa de lesiones musculares? Cuando nosotros empezamos a trabajar en San Lorenzo con Cuchuchoğlu, que era el director, veíamos que nosotros teníamos una tasa muy elevada de lesiones y entonces pensamos cuánto está impactando la nutrición en esto. Entonces nos preguntamos si comenzaban nuestros deportistas a entrenar con los depósitos de glucógeno llenos. Nos preguntamos si estábamos reponiendo durante los entrenamientos suficiente ese glucógeno. Nos preguntábamos qué estrategia utilizaban nuestros chicos para recuperarse de cada entrenamiento, si estábamos programando bien y les estaban cenando bien, y cómo se hidrataban. Entonces, fíjense lo que fuimos encontrando. El primer fundamento, claro, que tenemos es que el vaciamiento de los depósitos de glucógeno sumado a la disminución de la glucemia genera incremento en la percepción del estado de fatiga, menores tasas de trabajo, menor capacidad de concentración, alteración de la coactivación y disminución de la fuerza y potencia. Eso es un fundamento, claro. ¿Qué evidencias teníamos durante los entrenamientos? Los técnicos nos decían que nuestros deportistas reducían la calidad de los gestos deportivos en la medida que pasaban los entrenamientos, disminuían la velocidad gestual, disminuían la fuerza y la potencia. ¿Qué nos decían los chicos? Los chicos nos decían que se cansaban,
que tenían un cansancio general y que tenían rigidez muscular, que se contracturaban. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué tan bien nutridos, qué tan bien llenos llegan los depósitos de glucógeno antes del entrenamiento matinal? Y entonces lo que encontramos fue que de la mayoría de nuestros deportistas llegaban sin desayunar o con un desayuno regular, que es aquel que cortaba el ayuno pero no era suficiente. Por ejemplo, en la quinta división encontramos que el 78% de esos deportistas no lo hacían, casi el 80% en la sexta, también en la novena. Acá nos preocupaba más todavía porque ellos todavía son chiquitos y ellos lo reciben de los padres. O sea que teníamos la evidencia de que los depósitos de glucógeno a la mañana ya llegaban con cierto deterioro. Pero al mismo tiempo nos preguntamos si sabemos que el aporte exógeno de glucosa nos permite prevenir la fatiga y nos permite que no se nos produzca todo el deterioro neuromuscular durante el entrenamiento. ¿Cómo estábamos reponiendo glucosa durante los entrenamientos a nuestros chicos? ¿Cuál era la evidencia? Nosotros le dábamos agua, no estábamos reponiendo, aunque sabíamos y sabemos que reponer agua, el líquido, más azúcares, más sales, esto disminuye considerablemente la posibilidad de lesiones y de fatiga. Bien, ¿qué sabíamos también? Que en la medida que nuestros fundamentos es que en la medida que termina la práctica, nuestros deportistas tenían que reponer rápidamente que hidratos de carbono, tenían que hidratarse, tenían que darle mucha importancia a las 2 primeras horas, porque en esas 2 primeras horas después del entrenamiento el cuerpo es como una esponja, absorbe muy rápido y la tasa de recuperación de los depósitos de glucógeno es mayor, casi el 35%, y sabemos que si esos hidratos de carbono van acompañados de proteínas, esta tasa mejora más todavía. Bien, sabemos también que esa cantidad de proteínas que tenemos que aportarle después de la práctica tiene que estar entre 10 y 20 gramos. Bien, ¿cuál fue la evidencia que encontramos? Nuestros deportistas, los chicos terminaban de entrenar y se iban a la escuela sin almorzar, donde la principal ingesta que tenían después del entrenamiento eran jugos, alfajores, caramelos, chocolates, papas fritas, frutas, chocolatada, gaseosa. Esto, la doctora Natalia Sidlowski se encargó de registrar todo lo que ellos comían, pero principalmente esto, no tenían almuerzo. ¿Sí? Bien, fundamentos. ¿Qué pasa con un chico que el lunes no repone adecuadamente, el martes no repone adecuadamente, el miércoles no repone adecuadamente? Se va produciendo una depresión glucogénica progresiva. Evidencias que encontramos. Empezamos a estudiar cuando teníamos más lesiones y encontramos que precisamente hacia el día jueves de la semana, sacando los partidos, era nuestro día donde más lesiones teníamos. Evidentemente existía esta depresión. Fundamentos. Para poder recuperar a un deportista, a un chico, tenemos una comida que es clave, dijimosla inmediatamente después del entrenamiento, pero tenemos otra que vale oro, que es la previa a dormir. ¿Por qué la previa a dormir? Porque los procesos de recuperación se producen principalmente durante el sueño. Y durante el sueño, principalmente en un momento, que es la fase de sueño profundo, donde se segrega hormona de crecimiento. Para lograr que eso funcione bien y se recupere, la última ingesta tiene que ser alta en proteínas y para producir una aminoacidemia durante la noche. Por lo tanto, usamos habitualmente la caseína de la leche que nos da esa aminoacidemia progresiva y larga durante la noche. Pero además había otro aspecto importante. Nosotros sabemos que la secreción de hormona de crecimiento se produce en la fase 4 del sueño profundo, pero que está seriamente alterada si antes de irse a dormir hay una gran estimulación de luz azul. Luz azul principalmente de las tablets, luz azul de los teléfonos. ¿Por qué? Porque esa luz estimula el núcleo supraquiasmático, disminuye la producción de melatonina y eso deteriora seriamente la calidad del sueño, pero además de eso, lo que genera es que inhibe la producción de hormona de crecimiento. Por lo tanto, nosotros fuimos a ver qué evidencias teníamos. Entonces, fíjense, durante la noche, nuestros deportistas principalmente se
se alimentaban con hidratos de carbono, porque las familias y los que le daban la comida consideraban que era importantísimo comer arroz y fideos para recuperarse. Prácticamente nuestros chicos comían solo el 10% de lo que ingerían por la noche de proteínas. Y por otro lado, hicimos un estudio para ver cuánto tiempo usaban el celular antes de dormirse estos chicos. Y el promedio era que por lo menos 1 hora, o sea que ellos estaban inhibiendo en esa hora la producción de hormona de crecimiento, justo lo que nosotros queríamos para que se recuperen. Bien, empezamos a trabajar sobre todas estas cosas y entonces vimos que lográbamos generar cambios. ¿Cuáles fueron las cosas sobre las que trabajamos? Nosotros trabajamos y logramos bajar. Esta es nuestra tasa de incidencia de lesiones musculares que fuimos teniendo. Lo primero que hicimos fue implementar el desayuno obligatorio. Eso fue un punto clave que hizo que bajen las lesiones. Después implementamos la educación en hidratación. Implementamos un plan de hidratación. Les enseñamos a reconocer el color de la orina para saber cuántos vasos de agua tenían que tomar. Implementamos educación nutricional a los padres, lógicamente que eran los aliados más importantes en lo que es el deporte juvenil. Implementamos la suplementación en aquellos chicos que no había caso, económicamente no iban a poder recibir la proteína necesaria en la cena, y se implementó después de un tiempo el almuerzo posterior a las comidas. Todas estas medidas que nosotros tomamos nos permitieron bajar el 50% las lesiones musculares que teníamos. Y por supuesto que hicimos bastante trabajo en lo que es lo anímico, lo psicológico, que después lo va a hablar Brindisi, y se implementó educación sobre el sueño. O sea, ¿qué significa esto? Esto simplemente quiere decir que la nutrición tiene un impacto muy importante en las lesiones. Sabemos, por supuesto, que no pudimos en este estado aislar la variable. Hay muchos otros factores que colaboraron porque en el club se empezó a trabajar muy bien sobre lo que es prevención, sobre lo que es fuerza, pero sí es importante que tengamos en cuenta, todos aquellos que trabajamos con deportistas juveniles, la importancia del factor nutricional. ¿Y por qué es importante? Porque lamentablemente muchas veces leemos estudios de otros países, pero muchos de nuestros deportistas no están recibiendo buena alimentación para cubrir todas estas exigencias que hoy nos están pidiendo. El cuidado nutricional resulta un aspecto clave para prevenir las lesiones deportivas y es un punto muy importante que no hay que descuidar a la hora de exigirle a nuestros deportistas juveniles. Muchas gracias.